la tarea saqué 100, tengo asistencia perfecta y en el examen saqué 90. ¿Cómo se sacaba la cuenta del examen? No se oye su voz. ¿No me oigo bien? O sea, sí estás prendido el micrófono, pero te escuchas muy lejos. Espera. A ver, vámonos con Carlos Hernández. ¿Ya lo tienes? ¿A quién? ¿A mí me dice o a Gustavo Flores, profe? A ver, Gustavo Flores, ¿ya lo tiene o no? Que ¿cómo se sacaba la calificación del examen? ¿Cuál era la operación? Todavía no agarra la onda. Es 50% el examen, 30% la práctica o tarea y 20% la asistencia. A ver, vamos con Carlos Hernández y dejamos al último a Gustavo. Vamos a ver, Carlos. Pues tengo 16 puntos de asistencia, los 30 de la tarea y saqué 90 en el examen y según yo tengo 91. Es correcto. Pero, profe, tenía una pregunta. Me puso que faltaba sacar la diferencia de costos entre los dos casos, pero en los incisos del examen no venía eso y por eso no lo puse. Es que al último yo les pedí que hicieran la interpretación, el último inciso, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunté al último si ustedes me sacaban la diferencia que había tanto en costos como en tiempo, ahí era donde ya yo les aplicaba el 100. Si ustedes no me pusieron completo eso, les bajaba 10 puntos, por eso le puse 90. No sé si haya sido su caso. Sí, era pero eso. Era en la última pregunta. Sí, ese como no decía. No, pero está bien. Ok, nos vamos con Rolando. Saqué 95. Rolando está pendiente, se me hace que todavía está pendiente una calificación de usted. Todavía no le he evaluado. Sí, cierto. Tengo que le mandé una foto de otra tarea. Sí, es que usted me mandó esa foto y no he evaluado. Sí. Usted está pendiente todavía. Sí, Hasta el próximo martes le doy su respuesta porque no la he revisado. Esa tarea, usted me mandó otra que no era. Ok, nos vamos con Martínez Salinas. Digo, Martínez Limón, perdón. Aquí, presente. Ya tengo lo del examen, pero quería aclarar algo, profe. Bueno, lo dejamos pendiente entonces hasta el final. No, es del examen, nomás. Ok. Que me había puesto el comentario que no había sacado la P0 en el modelo 2. Sin embargo, eso lo había puesto con los datos. Me dijo que no lo había puesto en la pregunta 1, pero yo lo anoté junto con los datos arriba. Bueno, por eso le digo, si quiere lo dejamos pendiente y lo checamos, porque de veras que yo batallo mucho para revisar muchos exámenes, porque los hacen con una letra bien difícil y en ocasiones bien tenue. Entonces, cuando ustedes lo suben, a veces que batallo bastante. Ojalá y no sea el caso tuyo. Igual está bien, porque fue mi error no ponerle la pregunta 1. Y ya saqué la calificación que tengo. ¿Cuánto sería? Sería 30 de las tareas, 20 de asistencia y del examen creo que son 42.5. Que no sé si es 92 o 93 más o menos. A ver, pues saque el hombre, pues, ¿qué le cuesta usar la calculadora y multiplicar? Ya lo saqué, del examen sale que tengo 42.5 puntos. Ok, 42.5, ponga usted que sean 43. Entonces saqué 93 en total. Ándele. Entonces, ¿ya estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Felipe Martínez. ¿Sí se me escucha, maestro? Bueno. A ver, hable. Sí. Saqué pues los 20 de la asistencia con el examen. Lo que veo yo es que no hizo la práctica usted, no entregó la práctica. Sí, se me pasó.
Entonces se acaba un 80 por 0.5 son 40. Ah, más los 20 son 60. No va a alcanzar a librarla. Sí, La importancia de las tareas. de las tareas, de no fallarle. Pero bueno, hay veces que hay razones. Bien, nos vamos ahora con Carlos Morín. Presente. Saqué 90 en el examen, que son 45 puntos, y en total son 95. Tengo todo. Muy bien. 95, muy bien. Alan Peña. 95, profe. Ya final. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, Morín y Peña? Totalmente, profe, de acuerdo yo. Muy Al bien. menos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profe. Víctor Rendón. Que no, profe, buenos días. En total me da un total de 89. 89. Sí, Ya con las calificaciones, ¿está de acuerdo? sí, nada más una pregunta, profe. Ya ve que Dígame. le había comentado a la clase pasada. En la tarea me hizo un comentario que no había contestado la última pregunta de la tarea. Y sí la contesté, nada más le puse que así, explícitamente abrir un segundo embarcadero. No sé si también el descuento de puntos se debió a que no le puse lo de la diferencia, como en el examen, no sé si se Sí, deba a eso. sí, a eso se debe. ¿Sí? A eso se debió la evaluación. Ah, ok. Bueno, entonces sí son los ¿Cuánto sacó 89. entonces final? 89. 89. Brenda Rivera. Saqué 95, profe. Muy bien, Brenda. Aldo Rodríguez. 95. ¿Están de acuerdo, Brenda y Aldo? Sí. Sí, profe. Muy bien, René Salinas. Saqué 95. ¿Está de acuerdo? Sí. Leonardo Sena. 91, profe. Sí, ya con la asistencia 91. Samuel Solís. 90, profe. 90. Sí. Ok. Jaime Verdugo. Saqué 95. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, nomás me falta la calificación de Gustavo Flores. Ya la tengo. Es 95, profe. Bueno, Ok. es lo que yo saqué. Bien, nomás me quedó pendiente para el martes la calificación de Rolando. Todos los demás ya les di calificación, estuvimos de acuerdo. Sí, y ya nada más quedó pendiente la de Rolando. Ok. Ya voy a cerrar esto, voy a enfocarme a sacar el material que estábamos viendo de teoría de inventarios. ¿Sí se acuerdan? Vamos a hacer memoria. Ok, voy a cerrar esta. Permítanme tantito. Me voy a salir tantito para preparar el otro material porque no lo había preparado, ¿eh? Me voy a salir tantito. Ahorita me vuelvo a conectar. Vamos a ver si puedo compartir con ustedes. Déjenme ver. No, espérame tantito. Todavía no, ¿verdad? No aparece teoría de inventarios.
No, dije, no parece nada. Ahí va, ahí va. Su esposo es de la misma generación y también fue muy buen estudiante. Entonces, tengo 3 currículums. Era lo que quería mostrar. Dale. Oye, esto necesito nada más que me apoyes tantito. ¿Lo vas a compartir? Sí. Ahí lo deben estar viendo. Pero... Jóvenes, Sí, ahí estamos. Ya lo estamos Sí, viendo. ya Gracias. está, teoría de inventarios. Ya está, muy bien. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Haciendo memoria. Para Muy darle abajo, continuidad. más para abajo. Vamos a ver. Vimos qué es un inventario, vimos, acuérdense el diagrama los modelos de inventarios, que los icónicos, los analógicos, los matemáticos, todo eso lo vimos, ¿va? Las funciones, creo que también las vimos, inventario cíclico, vimos los inventarios en tránsito de conducto, los estacionales, los de desacople, todo eso lo vimos, vimos Sí. los usos, la Sí, utilización de los inventarios también. Ujú. ¿Sí, va? Sí, estábamos hablando de tener para guardado tantito inventario, para cualquier cosa, entonces de eso estamos hablando. Hasta aquí. Estamos ahí, si mal no recuerdo. Creo que aquí nos quedamos. Luego vamos a entrar a los tipos de inventarios más importantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en los tipos de inventarios? Bueno, pues aquí en los tipos de inventarios, jóvenes, hay varios que son muy importantes, ¿verdad? Considerar, como la materia prima. Es muy importante siempre tener un inventario de materia prima porque si no la tenemos, eso puede ocasionar que nosotros no podamos, tenemos que detener muchas veces nuestra capacidad productiva o nuestra capacidad de distribución. Cuando somos una empresa que no produce, pero que vende, hay veces que no tenemos nosotros pues la materia prima que muchas veces para otra persona es esa materia prima porque le dan otro uso. Y entonces ese tipo de inventario muchas veces, si nosotros somos una empresa que no tiene la materia prima, pueden detener la capacidad productiva. Si somos una empresa distribuidora, pues, y vendemos también materia prima y no tenemos el inventario, pues la gente va a ir y va a decir, no tiene, y ya no quedas bien con la relación con el cliente. Entonces es importante siempre tener en cuenta lo que te conviene tener inventariado. Dentro de los inventarios, aparte de la materia prima, hay unos productos que también se les conoce como productos en proceso. El producto en proceso es aquel producto que ya fue transformada su materia prima en algo, pero que todavía no ha sido terminada. ¿Sí? De repente le dan una transformación a la materia prima, pero no ha sido totalmente terminado. Entonces a ese se le llama producto en proceso. Y hay veces que ese, como se acuerdan el del lápiz, ¿se acuerdan que les platiqué yo cuando tú desacoplas la fabricación de lápiz y que tú fabricas un extra del grafito con la madera y de repente desacoplas y el grafito con la madera la almacenas y cuando des mantenimiento sacas ese tipo de producto en proceso y le das continuidad para que siga fabricándose, en este caso, el lápiz. El producto terminado, pues también hay que almacenarlo y hay que, también es importante, pues, envasarlo o ponerlo en sus cajas, etcétera. También los componentes, hay componentes que uno utiliza en la fabricación y que debes de tener. Acuérdense que yo les platiqué que en ocasiones hay tornillería, ¿sí? Que es muy necesaria tener y que agrega, como por ejemplo cuando tú haces, imagínate que tú te estás fabricando un aire lavado y un aire lavado pues se compone de, ustedes saben bien, de motor, aparte de su motor pues tiene sus láminas que son las laterales, tiene rejillas donde se abren las rejillas, le ponen hasta un tipo de acerrín en las orillas,
donde fluye el agua y por las orillas de la lámina, y luego tiene una bombita que es muchas veces una bombita eléctrica, pero es de plástico, a veces que ese es un componente. La fábrica no lo tiene como un componente y lo coloca cuando es necesario ensamblar el producto final. También los inventarios de refacciones son muy importantes tener, y otro tipo de inventarios. Esos 5 principales son los más importantes. Cuando yo tenía el negocio de tarimas, pues mi materia prima eran todas las tablas y los barrotes que me llegaban a mí de acá de Durango. Me llegaban a mí todos de los aserraderos, me llegaba toda esa materia prima, entonces yo la estibaba, la tenía en una especie de bodega, y ahí la tenía, toda la materia prima que iba requiriendo. También tenía un almacén, ¿sí? de componentes, como los clavos, por ejemplo, tenía yo. En un almacén tenía refacciones, tenía yo algunos equipos, como todas las pistolas neumáticas que se usan. El producto en proceso también en ocasiones lo tenía almacenado. Había veces que fabricaba yo la tarima solamente de un lado, y al final, ya después, le daba la terminación cuando lo ensamblaba el otro lado. Entonces el producto en proceso, pues también lo tenía yo. La razón por la que lo dejaba a la mitad era porque a la hora de estibar era mucho más fácil estibar así, me cabía más, vaya, en los espacios que el producto terminado. En cambio, repito, todo este tipo de situaciones a mí me tocó vivirlas con la pequeña fábrica de tarimas, y yo siempre tenía que tener mucho cuidado de que no me faltara nada para que no detuviera yo la capacidad productiva, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, que tengas tú un manejo adecuado de tus inventarios para que nunca te falte nada, y a la vez tampoco no tengas mucha inversión en ello. Entonces tienes que balancear, hacer un balanceo, porque también tener mucho, pues implica, más adelante se van a dar cuenta qué es lo que implica cuando tienes muchos artículos ahí almacenados, ¿verdad? Entonces hay una generación de costos que se van a dar cuenta más adelante. Luego hay decisiones muy importantes, sobre todo para mí era muy importante determinar, por ejemplo, cuánto es la cantidad que me convenía pedir, o cuánto era la cantidad que me convenía producir. Pedir de madera para las materias primas y todo lo que yo necesitaba. Entonces, también era muy importante para mí decidirles y hacer un programa de producción, ¿verdad? Porque pues estaba en función de las necesidades, de los pedidos que yo tenía y de las necesidades para optimizar mis recursos. Es una de las preguntas más importantes cuando tú estás manejando los inventarios, es ¿cuánto debo de pedir de materia prima? Si pido mucho, como yo que pedía mucha materia prima, yo ya sabía que había riesgos con las tablas, las maderas, ¿sí? De que algunas se me dañaran, ¿me explico? Y pues entre más pidas, sin embargo yo lo hacía porque el costo de transporte, traer la madera desde el aserradero, el costo era muy elevado. Entonces yo pedía generalmente, de acuerdo a mis estudios económicos, pedía en grandes cantidades para aprovechar los ahorros de descuento que me daban, y a la vez para que la madera y las tablas las acomodaba perfectamente bien para sacarle el mejor aprovechamiento a mi materia prima, ¿verdad? Entonces era muy importante determinarles a ellos cuánto me convenía pedir, y todo iba a depender de las escalas de precios que ellos manejaban. Entonces, si ellos me decían, esta es la escala de precios, y veía yo que comprar 100 unos media tonelada más de madera, etcétera, a lo mejor eso me podía generar un mejor ahorro, aunque me costara más el mantenimiento de
el mantener esos artículos en un almacén, ¿verdad? Pero bueno, yo le echaba números y esos números es lo bonito de los inventarios, que más adelante vamos a ver problemas, ¿verdad? Que lo interesante es echarle números para la toma de decisión. Otra de las preguntas que era muy importante era decidir, ¿sí? ¿Cuándo era cuando había que pedir o cuándo se debe de producir? Por ejemplo, en las gasolineras, ustedes ya les he comentado que si en una gasolinera no hacen un pedido adecuadamente y se les pasa a ellos el punto de reorden y se les pasa, pueden llegar a ellos a tener el problema de no tener gasolina para vender. ¿Y qué pasa cuando no tienes gasolina para vender? Bueno, pues lo primero es que la gente llega a una gasolinera y pues resulta que no hay. Entonces vas desconfiando como cliente. Esa es una. La otra es que él está dejando de percibir una ganancia por no tener el producto en el momento que lo está requiriendo el cliente. Eso es muy importante, repito, saber pedir a tiempo lo que tú necesitas, ¿verdad? Porque también si tú no pides a tiempo, pues puedes llegar a detener el negocio. Yo en lo particular tenía mis puntos de reorden. Ya sabía que cuando yo le hacía el pedido al aserradero, ¿sí? Por ejemplo, de madera, el caso de madera, el caso del clavo que yo utilizaba tipo tornillo, ese ya yo manejaba otros tiempos, ¿verdad? Ese yo lo pedía de Monterrey y me llegaba de un día para otro. Pero el caso de la madera, sí, lo pedía al aserradero y se tardaba varios días. Había veces que se tardaba 5 días en llegarme. ¿Sí? Desde el momento que yo lo pedía, 5 días me llegaba, ¿sí? Porque tenía que, pues, ustedes saben, desde que sale del aserradero viene la caja tráiler y pues con todos los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante estas decisiones básicas en los inventarios. Uno es, repito, qué cantidad debo de pedir o qué cantidad debo de producir, ¿sí? Sí, porque había veces que a mí como yo les comenté, a veces que me pedían 100 tarimas diarias, o por semana, perdón, y a veces que yo producía 400. Y decía, de una vez, produzco las 400 porque me conviene más, ya le eché números, y tengo 300 en el almacén, ya le mandé 100 y tengo 300, pero ya sé que dentro de una semana me van a pedir otras 100, ahí se las voy a enviar, o si me piden de repente más, pues ahí voy a tener, ¿verdad? Pero todo eso me ahorraba tiempo en el manejo de la fabricación de los moldes para fabricar la tarima de acuerdo a la necesidad del diseño que me solicitaba. Bien, entonces, repito, las dos decisiones muy importantes que se deben de tomar en los inventarios, y es lo más, podríamos decir, las decisiones más difíciles, pero que tienes que tener un buen sustento, es determinar qué cantidad debes de pedir, ¿sí? Porque si pides mucho, te cuesta mucho mantener, ¿sí? Pero también si pides muy poquito, cada vez que tú hagas un pedido, pues te va a costar. Entonces, si tú pides poquito, vas a tener que hacer muchos pedidos y todos esos pedidos te van a costar. Entonces, por eso balancear eso es muy importante. Y la otra pregunta es, ¿cuándo tú debes de pedir o cuándo es conveniente producir? Esas dos decisiones las vamos a ver en los problemas más adelante de los inventarios. Bien, luego entramos a los costos que están involucrados. ¿Sí? Estos costos es importante que los vayamos comprendiendo porque son los que van involucrados en los problemas de los inventarios. Sobre todo los primeros tres. Los primeros tres son costos que van involucrados en la gran mayoría de los problemas de inventario. Dice, el criterio usual que se considera en un análisis de inventarios al decidir cuánto y cuánto, o sea, cuánto y cuándo se debe de pedir o producir, es la búsqueda de la minimización de una función de estos costos que balancee estos costos que van a aparecer por ahí. O sea, en pocas palabras, cuando tú estás haciendo un problema de inventarios y estás haciendo un análisis, tu objetivo siempre es minimizar los costos. Y te vas a dar cuenta que muchas veces cuando los costos
tanto del pedido como de mantener el inventario, etcétera, cuando están balanceados, generalmente tienden dichos costos a reducirse o a minimizarse. Bien, empezamos con el primero, el número 1, que se le llama C1. Cuando ustedes vean C1, es el costo del pedido, también se le llama el costo de ordenar o el costo de la adquisición. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, cuando tenía las tarimas, cuando tenía yo esa fábrica, entonces el costo del pedido era todo lo que implicaba hacer un pedido. ¿Sí? Desde el momento en que yo decía, ya voy a hacer un pedido, agarro el teléfono, le hablo yo en este caso, al aserradero allá por teléfono, me contestan allá, ¿sí? Luego ya le digo, necesito que me envíes tanta cantidad de madera, tanta cantidad de barrote, ¿verdad? Con estas dimensiones, todo lo que eso genera, ¿sí? Son gastos. Desde el momento en que tú haces un pedido es un gasto. Luego, otro gasto que me implica a mí es la inspección. Cuando ya esa orden tú ya la manejas y tengo que mandarles un fax, lo que yo tengo que gastar administrativamente, todos esos gastitos los tengo que cuantificar y decir, tanto estoy gastando por hacer este pedido. Hay veces que entra también en este costo el transporte. Hay veces que también aquí lo involucras. Hay veces que el transporte lo manejas en forma independiente. Pero hay mucha gente que lo involucra y dice, pues el costo del pedido también inclúyeme el transporte, ¿sí? Entonces lo que te cuesta en transportar es parte del pedido que tú estás haciendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues se involucra en ocasiones o hay veces que se independiza. Ese costo lo cuantificas, inclusive tú tienes acá una persona que se va a llevar tiempo, cuando te llega la mercancía, antes de que se te entregue, el que trae el tráiler te va a decir, ¿sí? ¿Está usted de acuerdo? Porque tú puedes en un momento dado rechazar el pedido, ¿sí? Tú lo puedes rechazar si no viene con la calidad y con las características que tú solicitaste, ¿verdad? Si viene con otras dimensiones, la tabla, el barrote, todo eso, ¿sí? Que tú pediste, lo puedes tú a base de una inspección, ¿sí? Si todo está bien, lo recibes, pero todo ese tiempo te cuesta, porque tienes que poner a alguien para que supervise la mercancía. No puedes tú así recibirlo así, que tú lo recibas y digas, está bien, y ahora sí, vete, ¿verdad? No, tienes que inspeccionar, ¿sí? Y también inspeccionar que te hayan mandado la cantidad que tú solicitaste, porque también ahí hay ajustes, ¿sí? Hay ajustes, o sea, porque si te mandan menos y te quieren cobrar lo que tú pediste, pues como que no, ¿verdad? Entonces tienes que, repito, estar muy alerta para que la negociación sea clara, objetiva y objetiva en el sentido de que cumplan con la orden que tú hiciste, ¿sí? Y también hasta en el tiempo oportuno, ahí también. Entonces, todo ahorita vamos a ver en forma independiente cada uno de estos costos. Pero ese costo es el costo desde el momento en que tú ya necesitas, ¿sí? Tú pedir la materia prima, ¿sí? O hacer una orden o una adquisición. Todo lo que gastes ahí se cuantifica. Se representa como C1. Luego pasamos al 2. El 2 es el C2, se le llama el costo de llevar. ¿Sí? Nomás que aquí no lo puedo corregir porque está en PDF. Es el costo de llevar el inventario. También se le conoce como el costo de mantener el inventario. También se le conoce como el costo de almacenamiento, ¿sí? Ese costo, jóvenes, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es el gasto que implica el cuidado que tú tengas por el material que solicitaste. Hay veces que
Por ejemplo, hay productos que requieren, cuando tú los solicitas, que traigan, que vengan o que lleguen con cierta temperatura. ¿Sí? Entonces sabes que tienes que contratar hasta, en este caso, ¿sí? Una caja especial, ¿sí? Para que, ¿sí? O hay veces que tú en tu planta también necesitas. En el caso mío de la madera, a mí lo que me afectaba mucho era dos cosas. Lo que era la lluvia, que no era mucho aquí en Laredo, y lo que es el sol, que ese sí. Entonces yo no podía dejar mucho tiempo las maderas y las tablas, tanto a la intemperie del sol. Siempre las tenía que tener bajo techos, aunque fueran de láminas, ¿verdad? Pero bajo techos para que el agua y el sol no me resecaran mucho, ¿sí? En este caso, mis niveles de inventario. Yo tenía inventario de materia prima, también de producto en proceso, también tenía inventarios de productos terminados. Ya las tarimas terminadas las tenía yo en ciertos almacenes, y también tenía inventarios de refacciones, como les digo, etcétera, etcétera. Entonces, este costo para mí era muy importante, porque si tenía muchas tarimas, pues esas tarimas están sujetas a que se lastimen, se te deterioran. ¿Sí? Hay tarimas que de repente ya nadie te las pide, se le llaman tarimas que pueden llegar a ser obsoletas, ¿verdad? Nadie te las pide esas tarimas. Ya hice yo y pues nadie me las pide. Entonces, hay veces que hasta tienes que cubrir un seguro. Dices, voy a pagar un seguro para mantener, ¿sí?, estas tarimas en caso de que se quemen, en caso de que haya algún problema. Tengo un seguro, ¿va?, que te cubra, y eso te cuesta, ¿va?, y entra dentro de este costo de mantener el inventario. Hay veces que los productos tienen que estar, repito, sujetos a temperaturas ya sea muy frías o muy calientes, ya dependiendo del producto que tú manejes, y pues todo eso cuesta. También hay veces que el almacén te cuesta, hay veces que tú tienes que rentar el almacén, o hay veces que es tuyo, pero también es un costo por el espacio. Ese es el costo 2. Luego nos pasamos al costo 3, que se le conoce como el costo de la escasez. También se le conoce como el costo de agotamiento, cuando se te agotan la mercancía, o cuando hay escasez de mercancía. También se le conoce como el costo del déficit, o de quedarse corto, o también se le conoce finalmente como el costo de oportunidad. A ese se le llama el C3. Eso del costo de la escasez, cuando llega un cliente y te dice, oye, necesito esto, y no tienes, pues estás escaso de ese producto y no vas a poderlo vender. Se te puede ir una venta por ese costo. Como las gasolineras, cuando no tienen gasolina, pues definitivamente, sí, hay un costo de haberse quedado corto, o de agotamiento, de escasez. Entonces a ese se le amortigua. Una forma de cómo contrarrestar ese costo es a base de inventarios de seguridad. A veces que tú tienes colchoncitos de seguridad para amortiguar posible escasez, posible agotamiento, posible de déficit. Entonces lo puedes contrarrestar con inventarios de seguridad. Luego hay otra variable que es importante considerar en los problemas de los inventarios, ¿sí?, que es el costo de la compra. Se le conoce como la CC. Costo de la compra es la inversión que tú estás haciendo. ¿Cuánto estás invirtiendo tú en lo que estás adquiriendo, ¿verdad?, para después almacenarlo? Y entonces ese costo de la compra va involucrado en los problemas de inventario. Hay otro también, que es el costo asociado a la capacidad, que es cuando tú manejas el tiempo extra, o también cuando es al revés, cuando no están haciendo nada tus trabajadores, porque resulta que se fue de repente la energía eléctrica, y pues no están produciendo. Pues ahí se generan tiempos de ocios, ¿sí?, de los trabajadores, a menos que tú les digas, ¿sabes qué? Van a hacer esto otro mientras. Entonces pues le sacas el tiempo un poco más, aprovechas, ¿va?, esa circunstancia. Pero esos son costos asociados con la capacidad. Y pueden existir otros, el costo de la compra, el costo de transporte,
También hay veces que es independiente. O hay veces, repito, que va dentro del costo 1. Bien, sobre todo estos tres primeros costos, el 1, el 2 y el 3, los vamos a ver por separado. ¿Sí? Vamos a ver, empezar con el costo 1. ¿Sí? Para que se den cuenta de qué es y qué unidades maneja. El costo del pedido, que también se le conoce como el costo de ordenar, ¿no? Puede ser ya sea la de cobrar pedidos de la compra para adquirir material a un proveedor, o los asociados con la orden de fabricación de un lote también procedente de la planta, ¿sí? Es cuando tú, en ocasiones, si lo estás viendo desde el punto de vista no de pedir, sino de producir, pues empiezan los costos desde que organizas una tanda de producción. Por ejemplo, cuando yo les decía, mañana, por ejemplo, el día de mañana vamos a fabricar esta tarima, que es una tarima nueva. Entonces, quiero que por favor, ¿sí? Llegando, empiecen ustedes, ¿sí? Vamos a fabricar 150 tarimas de este nuevo diseño. Entonces, acuérdense que ustedes tienen que, primero, aquí está el diseño, lo van a ustedes, ¿sí? Primero van a hacer su molde, y ese molde se llevaba tiempo. Acomodar el molde donde van acomodando ellos las tablas, ¿sí? Y van acomodando los barrotes. Entonces, todo eso era un costo, desde que estás organizando una nueva tanda de producción. También cuando se compra material, pues hay veces que se hacen requisiciones de materiales, o pedidos de compra. Generalmente todo se hace ahorita por escrito en internet, lo puedes manejar. Inclusive debes de procesar facturas internas y externas para pagar a proveedores. Sí, las internas es para darle entrada al producto y saber internamente qué es lo que tú, qué es lo que tú estás, con lo que tú cuentas. Y las externas son las facturas externas, es para lo que tú vas a pagar a proveedores, lo que vas a inspeccionar de acuerdo a los lotes recibidos y entregar a las áreas de almacenamiento o de proceso. Todo esto que les estoy mencionando genera gastos, y todos esos gastos hay que cuantificarlos. Por ejemplo, aquí dice, cuando la planta ordena un lote de producción, se incurre en costos por papeleo, el arreglo de máquinas que vas a utilizar, qué tanto desperdicio normal vas a tener mientras arrancas tu capacidad productiva, porque muchas veces en el arranque pues hay pérdidas, ¿no? Mientras estás probando satisfacer con el nuevo diseño o el diseño que te están pidiendo. Y hay veces que hay otros costos de una sola ocasión que son función del número de lotes ordenados o producidos. Entonces, todo eso, jóvenes, es parte de este costo. Dice, la suma de todos estos costos nos determina el costo del pedido o el costo de organizar una tanda de producción. Y sus unidades están dadas aquí es muy importante que sepamos manejar las unidades. Por ejemplo, en el costo de ordenar, tú dices, a ver, ¿cuánto me cuesta? Pues sabes bien que son pesos o dólares, y eso hay que dividirlo entre el pedido, porque estás pidiendo, tú vas a mandar, vamos a suponer 100 artículos de materia prima que yo voy a transformar. Bien, entonces, ¿cómo va? Pues esos 100 artículos a mí me van a costar. ¿Cuánto? Pues tantos pesos, ¿sí? ¿Y en base a qué? Pues al pedido que estoy ejerciendo. ¿De cuántos? De 100. También hay veces que las unidades se manejan, ¿sí? Por pesos por lote. Pesos por lote es cuánto estás gastando tú, cuánto estás invirtiendo a la hora de ordenar, ¿sí? Pues puedes tú pedirlo, oye, mándame 10,000 pesos en madera, por decir. Y te mandan ellos 10,000 pesos de la madera que tú le pediste, y eso representa 10,000 pesos en base a un lote que te están enviando, ¿sí? Esa es parte también de cómo se manejan las unidades. Cuando tú lo ves desde el punto de vista
de fabricación. Entonces, tú lo que haces es, se le llama el C1 al costo de organizar una tanda de producción. Entonces, una tanda de producción es cuánto te cuesta, pesos, en relación a qué, a la tanda de producción, ¿sí?, que tú ejerzas. Hay veces que yo les decía, mira, aquí vamos a tratar de fabricar, ¿sí?, 500 tarimas de este artículo. Cuando lleguemos a la última tarima, ahí, ¿sí?, ahí terminamos y vamos a cambiar a otro nuevo diseño o otro diseño que también nos interesa. Entonces, todo eso es un gasto desde que empiezas a organizar, desde que empiezas tú, ¿sí?, a ejercer la necesidad del material que tú vas a requerir, ¿sí?, para organizar dicha tanda de producción. O sea, qué tantas maderas vas a necesitar, qué tantos clavos, qué tanto todo lo que tú necesites. Entonces va a estar reflejado en base a un costo por la fabricación de dicha tanda de producción. Entonces, el C1, repito, implica una serie de gastitos relacionados con la solicitud de la mercancía o la fabricación de la mercancía que vas a hacer. Bien, luego nos pasamos al C2, ¿sí? El C2 es el costo de mantener el inventario, o el costo del almacenamiento del inventario, o el costo de llevar el inventario, se le representa como C2. Estos costos incluyen los gastos en que incurre la compañía por el control de los inventarios que se llevan. Entre ellos incluyen los siguientes. ¿A qué se le llama? Vamos a preguntarle a Eduardo Aguirre, ¿sí? ¿Cuándo entra este costo de la obsolescencia, Eduardo? Imagínate, yo tengo fabricación de tarimas y manejo yo una diversidad de tarimas. ¿Cuándo entraría el costo de la obsolescencia, Eduardo? En tarimas no sabría decirle, pero sí tengo un ejemplo o sea, aparte de tarima, que es con vacunas, que sería mantener el inventario por la refrigeración, el cuidado, el manejo de luz, el manejo de que esté bien. Ese sería un ejemplo de costo de mantener el inventario. De tarimas, como yo no soy, bueno, o sea, yo solo sé qué es una tarima, pero no sé cómo mantenerlas, no sabría decir. Pero sí está bien mi ejemplo. Sí, pues mira, obsolescencia, o sea, todo se puede hacer por analogía. Está bien que no sea tu área, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, ¿cuándo queda obsoleta una medicina? Como dices tú, una vacuna, etcétera. Cuando ya llega la caducidad, ¿verdad? Sí. Si tú esa vacuna no la utilizaste, tiene una fecha de caducidad. Entonces llegó a la obsolescencia, ya queda obsoleta y ya no la debes de aplicar. En el caso de una tarima, es cuando esa tarima que se fabricó, nadie la quiere. Exacto. Dices tú, esta tarima, tengo ahí, no sé, 50 tarimas, y resulta de que ya son obsoletas. Esa tarima nadie la pide. ¿Por qué? Porque esa tarima ya pasó a ser una tarima fuera de capacidad comercial. Entonces, híjole, hay veces que yo tengo una inversión de esas tarimas y te están ocupando espacio y resulta que ya son obsoletas, ¿verdad? Eso en ocasiones también sucede en la moda con las mujeres. Ya ves que en las mujeres más la moda, ¿verdad? Entonces de repente ellas tienen su ropa o tienen sus zapatos, etcétera, y resulta de que de repente, si has visto en los zapatos de las damas unos de plataforma muy altas o muy picudos o muy chatos o que pasan de moda y se hacen obsoletos, ¿va? Los zapatos. Hay gente que los guarda, ¿va? Todavía dice a ver si vuelven otra vez, pero ya por lo pronto pasó tiempo y esos zapatos no los moviste, ¿sí? Y esos muchas veces ya no los vas a usar, están obsoletos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Porque ya no. Me pasó con Sí. mis, ¿cómo se llama? Con calzado que tenía de básquetbol y que ya los tenía todos rotos la planta y como quiera quería seguir jugando ahí. A mi Bueno, compañero Alan Peña le iba a comentar algo, profe. Sí, ahí entra
ahí entra el costo por deterioro. ¿Te fijas? Y te voy a decir una cosa, el deterioro muchas veces cree uno que es que están, hay veces que tú no lo ves, el deterioro, ¿va? Por ejemplo, tú en unos tenis a lo mejor sí están, sí, se deterioran porque si un tenis, fíjate, tú compras unos tenis y te gustan mucho y los guardas porque dices, no, hombre, es que los tenis están bien padres, los voy a guardar. Pasa un año y ahí los tengo y no los quiero usar porque no, hombre, están con ganas. Se me van a, si no los quieres usar porque no quieres que se desgasten, ¿verdad? Pero el tiempo, ¿sí? Y la temperatura, si en tu casa no tienes aire acondicionado, no lo tienes bajo cierta temperatura, ¿sí? Ese hule se va con el calor, se va despegando. ¿Me explico? Y muchas veces, sí, hasta se va lastimando el hule. Llega un momento que te los pones y de repente, Chihuahua, se te despegaron todo, una parte, ¿verdad? de los tenis. Que decías, pero ¿cómo si son tenis muy finos? Yo compré, son marca Nike o X marca. Pues sí, pero ya están deteriorados. Sí, creemos que el hule, por ser hule, no se va a deteriorar. Y no, igual sucede con las llantas. Las llantas fueron, sí, ahí dice la garantía que te dan por una llanta, 60,000 millas, 80,000 o kilómetros, pero las llantas con el sol, sí, con la lluvia, también se van deteriorando. ¿Me explico? Y hay veces que tú puedes ver una llanta de un coche que no lo moviste por 10 años, ahí están las llantas y las llantas están nuevas. Pues sí, pero tienen ya un alto riesgo por la resequedad, de que se te vayan a reventar, que se te vayan, sí. Entonces, ese es el deterioro. Todos los artículos, sí, hay veces que tienen algunos más deterioro que otros. ¿Qué me ibas a comentar tú, Eduardo? Que mi compañero Alan que le iba a hablar, pero lo interrumpió varias veces. A ver, Alan, dígame. No me interrumpió, Lalo. No, nomás quería comentarle que si en sí es palabra así, obsolescencia no es con O, porque lo tenía entendido ese concepto por ejemplo, no lo tenía yo entendido por costo, lo tenía o la palabra obsolescencia programada, no sé si lo tengo mal. No, a lo mejor sí, porque esto es un material que me lo hizo unos alumnos. Ok. Sí, es Okay. obsoleto, sí estás en lo correcto. Ok, Sí. porque sí lo tengo así entendido cuando lo hacen con algunos productos que tienen obsolescencia programada. No sé si es eso o me estoy confundiendo, que con el tiempo ya Sí, no hay deja de muchos servir. productos que quedan obsoletos, ¿va? Con el tiempo. Por ejemplo, si tú te acuerdas, antes de que salieran los discos compactos o los CDs o los DVDs, antes la música se escuchaban en cassettes. Yo no sé si tú los alcanzaste a ver, los cassettes. Y antes de los cassettes había el 8-track, que le llaman. Eran unos más grandes donde escuchábamos nosotros la música. A lo mejor tú eres de nueva generación, pero yo, por ejemplo, en las televisiones igual. Yo, por ejemplo, siempre estaba muy abusado de que cuando salía un nuevo producto, ¿sí? Sabía que al sacar un nuevo diseño, un nuevo producto que empezara a tener aceptación y que yo le veía tendencias futuras, yo lo que hacía era vender mis productos que tenía en buen estado, pero que ya sabía que podían estar a través de un cierto tiempo, ¿sí? Como obsoletos. Entonces yo vendía mis aparatos y decía, ¿sabes qué? Si no lo vendo ahorita, ya después no me voy a tener que quedar con él. Y quedarme con él implica un espacio, ¿sí? Y algo que ya no le voy a dar uso. ¿Me explico? Por eso es importante que en nuestra vida personal también le demos aplicación a todo esto, ¿verdad? Que era lo que yo hacía en mi vida, ¿verdad? Yo como estudiante, igual, siempre veía yo, oye, voy a hacer negocio, y estaba yo vendiendo cosas y de repente sabía que se me podían deteriorar o obsolescencia o que quedara obsoleto pues buscaba yo la manera de sacarlo, aunque sea era más barato, ¿verdad? Pero sacarlo, porque si no, eso después me generaba a mí espacio y dinero invertido ahí, capital invertido ahí.
y no conviene. Entonces el deterioro es cuando, como lo que me dijo tu compañero, ¿va? De que los tenis se van deteriorando y bueno, ¿sí? Y obsoleto es cuando ya dices, esto ya no lo estoy usando, ¿va? ¿Cuántas cosas no tendrán ustedes y como yo, de que ya no lo usamos, ¿va? Pero ahí lo tenemos? ¿A poco no tienes tú una camisa allá cuando jugaste béisbol o fútbol o algún deporte de cuando tenías 15 años o 20 o 16 años y no te quieres deshacer de ella, ¿va? Porque le tienes recuerdos y todo, pero te está ocupando un espacio esa camiseta, ¿va? Muchas veces, sí, lo hacemos por sentimiento, ¿sí? Pero así como esa, si tienes 20, pues oye, ya es mucho espacio, ¿va? Que te está ocupando, ¿va? Entonces ahí lo que conviene, pues es, si ya no la puedes vender porque ya está obsoleta, regálala de perdida a alguien que le pueda sacar uso, ¿sí? Pero igual sucede con los trajes. Ustedes no tienen un traje que ya no les queda y ahí lo han de tener y les está ocupando espacio. Y ya no les queda y dicen ustedes, no, hombre, pues es que voy a adelgazar. O al revés, ¿sí? Quiero engordar porque antes estaba bien delgadito o X, ¿verdad? O estaba, ¿sí? Entonces ya dependiendo de la circunstancia. ¿Quién de ustedes tiene por ahí un traje que ya no lo usa? Yo, profe. Yo. Pues son varios, ¿verdad? Ya no te queda, pero ahí lo quieres tener todavía porque dices, no, hombre, pues al rato adelgazo o al rato embarnezco, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, y llega un momento que el traje ya es obsoleto, ya no lo vas a utilizar, tú mismo vas a decir, no, pues ya no lo voy a usar, pero ya lo tuviste por ahí, mejor véndelo, aunque te den cualquier cosa, ¿sí? O regálaselo a alguien, a que digas tú, bueno, pues a alguien muchas veces dar, Dios te multiplica, ¿verdad? Muchas veces, ¿sí? En otro sentido. Bien, luego está hasta ahorita alguna pregunta sobre lo que es la obsolescencia y el deterioro. No. Bien, luego hay otro costo que es por seguro o garantía. Cuando, por ejemplo, nosotros compramos una computadora como esta que estoy usando, pues muchas veces tenemos que invertir en garantía. Y dices, o un teléfono, estás invirtiendo una buena lana, pues inviertes en una garantía, dices, pues si el teléfono te sale mal, ¿sí? O el seguro te cubre, pues ciertas cosas, ¿va? Entonces, hay veces que uno invierte, es una lana que tú estás pagando, igual sucede con los artículos, ¿va? Si los artículos de repente hay una inundación y se te echan a perder y tienes un seguro, te lo van a cubrir, ¿va? Pero te cuesta una lana, y esa lana es un gasto que tienes que ir cuantificando. Dígame. ¿Alguien le dio la chiripioca? Pero Lalo, ahí está ahí. Lalo, ¿estás preguntando algo? Creo que no, creo que era un ruido nomás. Yo dije, alguien le dio la chiripioca. A lo mejor Profe, era mi silla. Sí. Yo dije, se está peleando Lalo con la silla. No, necesitas controlarla, Lalo. O a lo mejor ya llegó a la obsolescencia la silla, Lalo. Necesitas checarla. Ok, entonces ese costo muchas veces es algo que, como el caso de un auto, ¿verdad? Tú compras un auto, le sacas un seguro y pues te está costando el seguro, ¿verdad? Ese seguro te está costando, pero bueno, ¿cuándo entra ese seguro? Pues cuando en un momento dado entra, ya sea algún robo, alguna situación, ¿verdad? De algún accidente, etcétera, etcétera, pues es cuando entra en funciones, pero mientras es un gasto que tú estás invirtiendo. Igual sucede, como les digo, con los productos. Imagínate contra una inundación, ¿sí? Aquí me pasó a mí en mi casa. Nosotros vivimos acá en Laredo, Texas, y resulta, fíjense nomás lo que implica. Yo no sé si ya les platicé, en mi casa, yo tenía, el techo estaba cubierto con teja de barro. Es teja de barro, esa teja de barro muy buena, de acá de Piedras Negras, fabricada ya en Piedras Negras. Y cuando yo compré la casa nueva, pues estaba esa teja, ¿verdad? La compramos nueva, recién terminada.
pero esa teja va en la parte de arriba, pues acá los techos son de madera, arriba de la madera que se le pone triplay, lleva lo que se conoce como un rollo negro para proteger de la humedad, y luego después de esa lleva unas maderas, y sobre esas maderas que van como unas reglillas de maderas, sobre esa va la teja, y esa teja tiene un orificio donde va clavada, y ahí lleva unos clavos que le llaman clavos galvanizados. Esos clavos galvanizados, ¿sí? Fíjense bien, son para que la humedad, ¿sí? Entre el clavo, cuando tú lo clavas, y la teja, la humedad no le afecte, ¿verdad? Bien, aquí lo que sucedió es que le metieron clavos de esos galvanizados en una parte, y en otra parte se les hizo fácil meterle clavo convencional. Clavo convencional. Oye, pues resulta que de repente, ¿sí? Al paso de los años, estoy hablando hace unos 2, 3 años atrás, esta casa que nosotros tenemos un poquito más de 10 años, y entonces, oye, pues me salía yo al patio, observaba yo del patio hacia el techo y veía yo, pues, la pendiente, veía yo pues, bien armado todo lo que era la teja, se veía muy bonito. Y de repente, de unos vientos que hubo hace alrededor de unos 2 años, 3 años, unos vientos muy fuertes que hubo aquí en Laredo, pues resulta que con el tiempo esos clavos que no eran galvanizados se fueron oxidando, y con el viento iba moviendo la teja y quebrando sobre todo los clavos esos que no estaban galvanizados. Entonces empezó a desajustar la teja, y salgo yo y observo yo después de esos vientos, salí a observar yo pues qué impacto había tenido, y vi que la teja se había movido un poco, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿sí? Le hablo yo al seguro, y el seguro me dice, sí tiene garantía, vamos a mandar un inspector, ¿sí? Bueno, pues ya vinieron, nosotros teníamos ese seguro que se paga cada año por cualquier problema que tengamos aquí en la casa, ya sea robo, deterioro, etcétera, pues estamos cubiertos nosotros, ¿verdad? Pagamos una cuota anual. Bien, entonces, pues resulta que vinieron, inspeccionaron y se dieron cuenta que sí, y que eso me podía provocar a mí que después el agua me entrara a la casa. Y antes de que eso sucediera, afortunadamente yo chequé, revisé, y antes de que eso sucediera, bueno, pues avisé yo al seguro, porque si no después iba a ser más impactante para el seguro. Entonces le avisé, el seguro vino, sí, trajo unos profesionales, y bueno, ya me dijeron, ¿sabes qué? Efectivamente, saca unos 3 presupuestos, saqué yo 3 presupuestos, se los envié, y ya me dijeron, tú por este seguro tienes que pagar un deducible, ¿sí? Entonces, te vamos a pagar sobre este presupuesto. Y ya, total, me dieron a mí, ¿sí? Y yo sustituí toda la teja, y la cambié por una teja ahora, ¿sí? Sobre todo que no tuviera necesidad de clavo, una teja de mejor calidad, ¿sí? Y pues puse todo el techo nuevo, hace unos 2, 3 años. Claro, ¿sí? Les voy a decir más o menos la inversión. La inversión más o menos fue como alrededor, nomás para que ustedes tengan una idea, el impacto, como de $20,000. Cambiar esa teja entre material y mano de obra se fueron como $20,000. ¿Sí? Entonces, como les digo, esos también son costos que a nosotros nos cuesta cada año, pero también hay un seguro y una garantía de que si llega a pasar algo, bueno, pues te van a apoyar, ¿verdad? Entonces, igual sucede con tu negocio. Todos los negocios que tú tengas asegurados, ¿sí? Bueno, pues sabes bien que te deben de cubrir. Luego hay otro costo, es por espacio o almacén. Hay veces que tú dices, bueno,
A mí me está costando tener aquí un almacén donde tengo toda la mercancía, ¿sí? Ese espacio me está costando, es una renta que yo estaría cobrando o que yo estoy pagando de tanto. Y también se tiene que cuantificar, ¿sí? El costo por espacio. El costo por capital, ¿a qué se refiere? ¿Alguien me podría decir cuál es el costo por capital? ¿Cuál creen que sea el costo por capital? No sé, pero me suena algo como de inversión. De eso se trata, es el costo por la inversión. Si tú dices, yo en todo lo que tengo de inventarios, tengo invertido, hablamos de inventarios de movimiento, ¿verdad? Yo tengo invertido, hay veces que hay gente que dice, yo tengo invertido 1 millón de pesos en inventarios. ¿Sí? Y ese costo, si en lugar de que si no tuvieras nada y ese 1 millón de pesos tú lo inviertes en otra cosa, te estaría generando, ¿sí?, otros beneficios. Tenerlo en una financiera, tenerlo, sí, en la bolsa de valores o en otro tipo de inversión te estaría generando beneficios. Entonces el costo por capital también implica, ¿va? Es una inversión que tú tienes detenida ahí y la tienes paralizada ahí, ¿va? Entonces por eso es muy importante mover siempre los niveles de inventario, ¿sí? Siempre hay que estarlos moviendo, ¿va? Los artículos. ¿Para qué? Pues para que no se deterioren, para que no llegues a la obsolescencia, ¿va? Hay que estar moviéndolos, ¿va? Y que no tengas mucho dinero invertido, ¿sí? Nada más lo necesario. Y eso necesario va a estar en base a tus necesidades, de acuerdo a tu experiencia. Hay otro costo que es costo por extravío. Ese es muy frecuente que suceda, no nada más en México, en todas partes del mundo. El costo por extravío es cuando tú tienes mercancía y te das cuenta porque en el inventario dices, oye, pues yo debo de tener aquí, por decir, debo de tener aquí, vamos a suponer, 20 acumuladores o baterías para autos. Pero oye, de acuerdo a mi nivel de inventario administrativo, debo tener 20 y nomás tengo 10. Pues, ¿qué pasó con los otros 10? ¿Sí? Si los checas administrativamente y no ves, pues lo más seguro es que fue extravío. ¿Extravío qué significa? Pues que alguien te está, ¿sí? Te está por ahí volando las cosas, ¿verdad? Te está volando las cosas. Entonces, a mí no se me olvida, aquí les voy a platicar experiencia de un amigo, muy amigo, que tenía un negocio ahí en el centro. Sí, él vendía muchos, pues una diversidad de productos, pero entre otras cosas bicicletas y chorro. Y entonces él me decía, fíjate, Pitcher, esta persona que viste que salió hace un momento, me dice, mira, vino a ofrecerme, sí, que es un lote de 15 bicicletas, ¿sí? Dice, y me las está ofreciendo, estas bicicletas yo las vendo, me dice, en $50 y me las está ofreciendo en $20. Están nuevecitas estas bicicletas. Y entonces, y ya le digo yo, ¿y por qué no las compras? Pues oye, están bien baratas, yo creo que ni comprándolas tú directamente a la fábrica te va a salir tan barato. Y me dice, sí, efectivamente. Dice, lo que pasa es que estas son bicicletas robadas. Dice, se las están robando a un almacén de por aquí donde ellos trabajan. Dice, y vienen y me la están ofreciendo a mí, pues con tal de que ellos no quieren tener evidencias, dice, con tal de dice, pero yo no se las compro porque, dice, pues no se vale que entre nosotros mismos aquí, dice, estemos moviendo ese tipo de situaciones. Dice, entonces yo no propicio ese tipo de cosas. Pues la puede vender a las otras gentes, ¿verdad? Dice, pero yo no propicio eso. No, pues perfecto, le dije. Tiene su ética de él, ¿verdad? Pero yo a lo que me refiero es que el extravío, hay mucha gente que no le importa, ¿verdad? Que lo metan a la cárcel o que, sí, o la vergüenza, eso no les importa. Prefieren ellos, sí, hacer algo indebido
y ganarse el dinero de esa manera, ¿va? Pero el costo por extravío también es algo que tienes que tomar en cuenta, ¿sí? A la hora de controlar los productos que tienes en los almacenes, ¿verdad? Por eso es importante ese costo por extravío. Y hay más, hay muchos otros. Cada uno de estos costos se cuantifica. Pues cuántos te quedaron obsoletos y cuántos se deterioraron, etcétera, etcétera. Todo esto se cuantifica y sacas tú las unidades que están en función de pesos, cuánto te está costando cada unidad a través de un determinado tiempo. Así es como se expresan las unidades del costo 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me podría decir algún ejemplo donde se aplique alguno de estos? Le perdía 3 en algún ejemplo de ustedes. A ver, vamos a... Bernabé, ¿a quién te gustaría? Perdón, tú, Aguirre, un número del 1 al 20. 16. El 16 es el famoso René Salinas de los Santos. A ver, René, es importante, René, que usted, ¿sí?, nos dé un ejemplo para ver si está comprendiendo, ¿sí?, este costo de mantener alimentario. Deme un ejemplo donde cree usted que le haya tocado ver obsoletos los productos o deterioro, etcétera, etcétera. Yo tenía, es que como tengo como un local que se vende alimentos, entonces ahí podría entrar lo que sería el deterioro por la fecha de caducidad, o Bueno, sería la obsolencia. Ahí entra cuando hay fecha de caducidad y son alimentos, entra la obsolescencia, ya quedan obsoletos, eso no los puedes vender, o hay veces que si no hace daño, los vendes pero a bajo costo, ¿sí? Pero por ejemplo una medicina no puedes venderla, tiene un alto riesgo, ¿va? Ahí sí no te permiten, ¿va? Pero a lo mejor si es un alimento, ¿va?, que no tenga un impacto de efecto dañino, pues a lo mejor sí, lo puedes, a lo mejor no. Pero ahí entra lo que es la obsolescencia y es muy importante. Deterioro es cuando tú tienes el alimento y se deteriora por los movimientos que hay de estar cargando, descargando, se golpea. ¿Sí? Como por ejemplo, yo no soy dado a comprar una lata de frijoles o una lata de cualquier producto que venga enlatado que esté golpeada. Yo soy muy dado a tener cuidado porque hay riesgos de que la lata, ¿sí?, que está golpeada tenga algún tipo de efecto, porque acuérdate que las latas traen preservativos para preservar el producto. Entonces yo generalmente no soy dado a eso. Entonces un producto golpeado de una lata o eso, yo no lo compro. Entonces hay veces que también así lo manejan en los negocios, ¿verdad? En los H-E-B o en los, sí, dicen, no, este está golpeado, déjame sacarlo, ¿sí?, porque se deterioró. Bien, ¿algún otro ejemplo más? Bueno, vamos a pasar a otra persona. Ya me dijiste tú uno de obsolescencia, ¿sí? ¿Otro número? Dime tú. 25. No, nomás hay hasta el 20. Nomás tengo 20 alumnos. 20. El 20 es Verdugo, Jaime Verdugo. A ver, Jaime. Pues... Dame otro ejemplo que no sea de obsolescencia. Pues que haya visto algo así, en realidad no, pero... A lo mejor no les has puesto la atención, pero de que sí has visto, sí. Inclusive los quesos. Pues, Esos pueden quedar obsoletos, los quesos. Dígame, sí. Específico, pero digamos como partes de computadora viejas. Que ya no, bueno, pues eso sería obsoleto. Bueno, sí. Sí, si tú tienes un negocio donde tengas tú, todavía, vamos a suponer,
bulbos o tengas todavía pues muchos transistores, pues definitivamente esos ya sí se usan, pero ya en mínima escala, ¿verdad? Entonces, definitivamente esos están obsoletos, ¿verdad? Sí, y deteriorados es pues que a lo mejor se hayan oxidado con el tiempo, o se deterioraron, ¿verdad? Entonces, ahí está un deterioro, ¿sí? ¿Algún ejemplo que me puedas dar de los otros 4? Pues no se me ocurre. A ver, vamos a pasar a otro. Tú que eres el 20, ¿cuál? 15. El 15, Aldo Rodríguez Méndez. A ver, Aldo, un ejemplo ¿Mande? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar? ¿De obsolencia? No, hay obsolescencia y deterioro, ya vimos varios. Ahora, por seguro o garantía, por espacio, por capital, por extravío. Algo que tú hayas visto, que sepas o que hagas una analogía. No sé, no se me ocurre de esos, nada más se me ocurren de obsolescencia. Sí, pues acuérdate que hay muchos, inclusive cajas trailers, que van con cierta temperatura, ¿va? Entonces, esos hay veces que hay que pagar un seguro. Imagínate cuando se transporta simplemente la carne que viene muchas veces de México, cierto tipo de carne o cierto tipo de productos que viene de México hasta Laredo. En 10 horas muchas veces tiene que estar sujeta a una cierta temperatura. Entonces, ahí tienen que, ¿sí?, invertir un poquito más y comprar muchas veces, ¿sí?, un seguro, porque si se descompone la caja tráiler que tiene el refrigerante y se echa a perder, llega la carne mal, pues entonces sí, el seguro te va a cubrir. Si no, pues vas a meterte en un problema y se va a crear un problema. Mientras él se defiende, o no, pues la carne me la dijiste así, me la mandaste así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hasta ahí tienes que estar bien, bien abusado. El costo, repito, por almacén es lo que te cuesta a ti el espacio, ¿sí? El espacio que tú tienes, el impacto que tú tienes. Profe. Yo les aseguro, sí, dígame. Creo que se me ocurrió un ejemplo en eso de espacio o almacén, en las tiendas, así como que Smart o Chedraui y así, no te dejan tener mucho tiempo los productos que llegan en el almacén, o sea, así guardados, tienen que estar en exhibición. No sé si sepa o si cuente para eso. Pues sí, mira, por ejemplo, yo veo mucho en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos ponen muchos especiales. El especial es para evadir este tipo de costo de almacén. Ellos manejan, por ejemplo, ahorita ya se ven muchos productos de invierno. Y ahorita tú vas a las tiendas acá y ves cantidad ya de chamarras y de cuestiones de invierno. Y todo lo de verano, todo lo que generalmente ya lo rebajaron en precio. Porque para ellos, ¿sí?, almacenar esos productos, volverlos a llenar sus almacenes, les cuesta una buena lana. Y entonces prefieren ellos muchas veces bajarle sí, venderlo aunque sea al costo, pero recuperar inversión y no detenerlo un año en donde muchas veces puede pasar de moda, ¿sí?, el producto y pueda llegar a la obsolescencia de un año para otro. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí?, también saber cuánto es el impacto que tú gastas. Yo acá veo mucho en Estados Unidos, fíjate. Hay gente aquí que tienen sus casas y luego rentan un pequeño, acá se rentan mucho le llaman los áreas de almacenes.
hay gente que dice, es que ya no me cabe aquí Resulta que compró un refrigerador nuevo y el refrigerador antiguo, pues, está bueno, no lo quiso tirar, etcétera, ni lo quiso vender. Pues ahí lo mandan a un almacén que pagan, en ese almacén están pagando, no sé, al mes, vamos a suponer, 50, 60 dólares o 100 dólares, dependiendo del tipo de almacén que sea. Y pues cada vez que sacan alguna cosa, lo mandan al almacén, y al almacén, y al almacén. Y entonces llega un momento en que los productos los tienes ahí, pero esos productos pues te están costando. Llega un momento, porque una vez así le pasó a un amigo que vivía en Monterrey, que me dijo, oye, llega un momento en que ya invertí más en pago de almacén, ya tengo varios años, porque me quería yo traer unas cosas de Estados Unidos para acá, y resulta que ya pagó más de lo que vale todos los productos que tienen en el almacén. Entonces, imagínense cuando te llega a suceder eso, pues definitivamente eso significa que eres un mal administrador. ¿Me explico? Y hay que evadir eso. Por eso este costo de espacio o de almacén hay que saberlo valorar y no sacar, siempre tener llenos los almacenes, ¿verdad? Porque todo eso es inversión, ¿sí? Por eso en ocasiones, fíjense, la cerveza, o en ocasiones aparte de la cerveza, los vinos, etcétera, cuando nos hacen descuentos o de repente te hacen promociones, cuando ellos tienen sobre todo muy llenos los almacenes de productos. Entonces cuando hacen promociones, ¿no? Porque hasta la cerveza tiene también, a lo mejor no una fecha de caducidad, pero la cerveza también tiene una obsolescencia. Ustedes saben bien cómo detectar una cerveza como la Carta Blanca. Ustedes las han visto, cómo identificar, ¿sí? Una cerveza Carta Blanca, ¿sí? ¿Cuándo fue elaborada? Ustedes que son buenos para observar eso, no para tomársela, sino para observar. ¿Se han dado cuenta en la cerveza? Una Carta Blanca, por ejemplo. No, se me hace que no. Mejor no les hablo de eso porque se me hace que ustedes son muchachos serios. Pero yo sí me emociono. Algunos se emocionan, pero no pasa de ahí. Usted, Rolando, sí se ha dado cuenta, a ver, cómo identificar el tiempo en que fue elaborada una cerveza, como la Carta Blanca. A ver, Rolando. Pues yo Carta Blanca no tomé. ¿Nunca ha tomado? Carta Blanca, no, de Carta Blanca no, he tomado Corona, Bud Light, Ultra. ¿La Coronita la ha probado usted? Ah, sí, la Coronita es de dioses esa, ¿verdad? Y a usted siempre le sabe igual la Coronita. No, tiene distintos sabores. ¿Y a Sí qué cree? sí me han sabido diferente, pero muchas veces depende de la refrigeración también que tenga. Sí, bueno, muchas veces sí sabemos cómo está la situación. Mira, yo estuve hace como unos 3 años precisamente aquí en la planta fuimos a la planta que está aquí en Piedras Negras. Es una planta de las más modernas que tiene la Corona aquí en México. Es una planta automatizada, casi te puedo decir, es de las plantas más modernas, donde hay muy poquito personal trabajando y casi todo está computarizado ahí. Los trabajadores más que todo se dedican al mantenimiento, a estar checando que las máquinas y todo funcione. Todo, por ejemplo, tienen muchos robots, tienen muchos, los montacargas, no los operan los trabajadores, sino los montacargas son, como si fueran robots, ¿sí? Entonces fuimos y ahí vimos, entré yo al departamento donde están haciendo las pruebas de investigación del producto. Y entonces al entrar ahí, nos estuvo dando una explicación sobre cómo van supervisando ellos la calidad del sabor para mantenerla lo más estable posible, a un sabor estándar, vaya. Entonces yo le pregunté que cuánto tiempo
podría permanecer la cerveza en buenas condiciones, ¿verdad? Para que el sabor se mantuviera. Entonces, la cerveza, yo no sé si tú te des cuenta, la Coronita, se recomienda que venga envasada en cartón. Si tú te fijas, viene en cartón y viene sellado. ¿Sí te has dado cuenta? En cartón. O viene en un cartón donde puedes meter las manos para agarrar un 12, etc. ¿Sí? Sí. Bueno, ese cartón, la cerveza puede durar un año perfectamente bien, ¿sí? Sin que le afecte su calidad, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando no le dé los rayos del sol. Si tú la expones, la cerveza, a los rayos del sol, eso automáticamente altera, ¿sí? la calidad del sabor de la cerveza. Yo le pregunté, bueno, ¿y qué sucede en los casos en que tú pues sacas la cerveza, la metes a una hielera, la refrigeras? Permítanme. Entonces, si tú la refrigeras y luego se vuelve haz de cuenta que tú las tienes en una hielera y el hielo se diluye y tú en un momento dado la vuelves a abrir y le tiras esa agua con cuidado y le vuelves a echar hielo. Me decía, mira, mientras no pierde calidad, dice, mientras tú no la expongas al sol. Dice, esa cerveza vuelve a agarrar la calidad, porque hay mucha gente que tiene la creencia de que cuando tú la refrigeras y luego la sacas, ¿verdad? Y la vuelves a refrigerar, ¿verdad? Mientras no le dé los rayos del sol, según ellos, de acuerdo a sus investigaciones, a sus pruebas, no pierden la calidad, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces nosotros tenemos la creencia de que si es así, la dejas, pues sí, pero si la dejas a la intemperie, que le dé los rayos del sol, aunque no sean en forma directa, como quiera, eso le crea una variabilidad en el sabor. Entonces, por eso es importante, sí, saber también las condiciones de los cuidados que debemos de tener, ¿no? Con los productos que nosotros, con los cuales vamos a estar trabajando, con los productos con los cuales uno consume, ¿verdad? Porque si no, pues los productos, si no sabemos, dejamos la cerveza a la intemperie o bajo el sol, pues todo eso ya se hace una cerveza obsoleta, ¿sí? Entonces, bien, ya me quedé mucho en este tema. Vamos a continuar nomás y sigue rapidito. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sabía usted eso, Rolando? Tenía una idea por por el color de las botellas. También sabía eso de, por ejemplo, de las Ultra o de las Indio, o lo que es la Corona familiar, que como venían en una botella como color ámbar, también se conservaba el sabor de la misma. Pues bueno, eso que te acabo de comentar fue una experiencia que me tocó a mí. Yo no soy muy tomador, pero sí, en ocasiones, bueno, pues soy observador, ¿verdad? Me gusta a mí, cuando me tomo una cerveza, la disfruto. No tomo las cervezas para embriagarme, sino las tomo para disfrutar. Así fue como yo fui educado. Mi padre tenía una cantinita muy buena, él en su casa, y me enseñó cómo disfrutar de la bebida, decir, mira, esto se toma así, 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 así. La bebida no es para embriagarse, es para disfrutarse, ¿verdad? Que tú estés tomando una copita o o una cervecita o dos o tres, ¿verdad? Pero no excederse de las condiciones, porque eso altera tu metabolismo, ¿verdad? Yo no sé si les platiqué, bueno, nomás yo anduve allá en Europa y hace 3 años que estuve yo por allá, anduve yo en Bélgica, en Bruselas, que es la capital, y me tocó andar con mi hijo y fuimos a, le llaman un negocio donde venden, ¿sí?
cervezas de todas partes del mundo. ¿No les platiqué eso? No. No, bueno. No. Ahí donde fuimos a visitar el negocio que tiene el récord Guinness. Venden más de 3,160 diferentes tipos de cerveza de todas partes del mundo, de Japón, de Alemania, de Bélgica, de China, de Estados Unidos, todas las marcas, ¿sí? No todas las que se fabrican en el mundo, pero las más reconocidas. Hay muchas que son cerveza artesanal, ¿sí? La cerveza artesanal es la que hacen, ¿verdad? En ocasiones en los conventos o en ciertos lugares, ¿verdad? Que tienen sus propias barricas y ahí las fabrican, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que hace 3 años fuimos y entonces, muy bonito el ambiente, era un ambiente donde la gente se pone a tomar sus cervezas, un grupito de amistades, familiares, etcétera. Y entonces, pues ya pedimos, ¿sí? Yo pedí una cerveza alemana y la marca de esa cerveza era la marca, me llamó la atención porque era la misma marca de mi apellido. Entonces yo me tomé una Fischer, ahí, una cerveza Fischer. Y mi hijo pidió otra, total ahí yo me tomé 2 cervezas, mi hijo se tomó 3, estuvimos platicando en el ambiente muy bonito. Y entonces, bueno, lo importante de esto es que me gustó a mí fue porque aparte de que te llevaban la cerveza y te la ponían ahí, te la destapaban delante de ti, te ponían el tarro con el mismo nombre de la cerveza que tú habías pedido. Entonces, a la hora en que llegamos nosotros, nos dieron un librito. Se cuenta con un libro así de investigación de operaciones, con más de 200 páginas, ¿verdad? Y ahí en ese librito era para que tú escogieras. Mira, me gusta, quiero esta. Y ahí había cervezas desde 0% de alcohol hasta cervezas con 12 grados de alcohol. De las mexicanas que yo viese en ese librito, eran nada más 6 cervezas mexicanas. Y de las únicas conocidas, porque 5 eran artesanales, porque allá sí buscan también calidad de cerveza. Ellos buscan, sí, que lo que te vendan ahí es calidad de cerveza. La única que yo conocía mexicana, estando en Bélgica, era la que aquí se conoce como Corona. Allá le llaman Coronita. No le pueden poner Corona porque esa sería una falta de respeto a la corona del rey, de allá ustedes saben bien que hay varios reyes en España, la reina de Inglaterra, etcétera, etcétera, y el rey. Entonces, allá se le llama Coronita. Es la única mexicana que yo conocía, las demás eran artesanales. Y bueno, pues yo me tomé una alemana y me tomé una de Bélgica, ¿sí? Entonces, y mi hijo pidió de otras partes también. Y no, pues muy, muy sabrosas, muy sabrosas. Y bueno, fue una experiencia bonita de haber ido ahí a donde está el récord Guinness, del lugar donde venden más cervezas de todo el mundo. Imagínense el almacén que deben de tener ellos para poderte vender esa cantidad de variedad de cerveza. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a entrar a lo que es el costo de agotamiento. Hasta aquí le vamos a dejar. Hasta aquí. Este costo de agotamiento, jóvenes, de existencias, se le llama el C3. Dice, si el material no está disponible cuando el cliente lo pide, ahí se pierde la venta. También se pierde el trabajo por procesar una orden, ¿sí? En ocasiones regresada. Hay veces que también eso incluye el costo de agotamiento de existencia. Cuando tú en un momento dado, ¿sí? Haces una orden de que tú vas a regresar porque el embarque, ¿sí? Que tú solicitaste no lo quisiste recibir.
No lo quisiste recibir porque el producto no llegó con la calidad y la cantidad que tú habías requerido. Este costo de agotamiento, lo más claro para ustedes es que interviene cuando ustedes van, por ejemplo, a comprar la gasolina y resulta que no hay gasolina ahí. O cuando ustedes van a comprar algún producto, pues resulta que no lo hubo, ¿sí? Ese producto en ese lugar. Entonces, es importante siempre saber que en los negocios, cuando no tienen ese producto, ellos tienen que ir monitoreando la demanda de ese producto, porque cuando tú vas y ocurres una vez o dos veces o tres veces y llega un momento que ya vas a desconfiar y dices, no, ahí nunca hay esa mercancía. Y entonces se pierde la relación con el cliente y el cliente deja de percibir un beneficio, de una ganancia por no tener para su venta. Entonces, por eso es muy importante, ¿sí?, contrarrestar este costo de agotamiento de existencias con inventarios de seguridad. Siempre tener un colchoncito de seguridad para casos en donde de repente, ¿sí?, no tienes material y ese colchoncito te amortigua, ¿sí?, mientras te vuelven a ti a llenar nuevamente las existencias de tu inventario. ¿Ah? Y esto también se expresa como pesos, ¿sí? ¿Cuánto me está costando a mí el no haber tenido las unidades que me pidieron a mí, ¿sí?, en función del tiempo? Y ese costo es el costo de la oportunidad, es cuánto estoy dejando de percibir de beneficio. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. El próximo martes vamos a entrar con la clasificación, ¿sí?, de las principales características impuestas en los problemas de inventario. Ya vamos a entrar a los problemas de inventario, entonces vamos a ver qué características deben de tener los problemas de inventarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No, ahorita va claro el asunto. Bueno, pues todo esto es pura teoría, ¿verdad? Es pura platicadita para que ustedes se vayan dando cuenta de la importancia que tiene el manejo de los inventarios, ¿verdad? Que hay que tenerlos siempre presentes, nunca hay que excederse, pero tampoco, ¿sí?, agarrar lo contrario de que decir, no, pues no vale la pena tener artículos en los almacenes, pues no, ¿verdad?, tampoco. Entonces hay que buscar siempre un balanceo que te optimice, siempre el tener una buena relación con el cliente y a la vez que no tengas mucha inversión en lo que es el mantenimiento de esos productos. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar, jóvenes. Yo creo que nos veríamos, si Dios nos presta vida, el próximo, ¿sí?, martes. Que la pasen bonito, ¿sí? Cuídense mucho y échenle ganas porque yo sé que tienen más clase. Nos vemos. Que la pasen bonito. Nos vemos, gracias. ¿Sí? Tengan un fin de semana. Suerte a todos. Nuevamente, profe. Hablamos. Perfecto, profe.